Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Por fin, por fin voy a analizar la situación de Nicolás Provítola en el Real Madrid. Creo que somos muchos los madridistas que tenemos ahora mismo en boca esta cuestión, todos los que seguimos la actualidad del básquet, y está claro que hay que analizarlo, más que nada porque todas las fuentes de información que están cerca del Real Madrid hablan de que tanto Thomas Heurtel como Pierre Henry son fichajes asegurados, garantizados para la próxima campaña 2021-2022. Y parece claro que esto dejaría fuera la Provítola del Real Madrid, en un momento donde viene de hacer sus mejores estadísticas y sus mejores números como base madridista. Y está claro que está pasando por un muy buen momento de forma tras haber padecido COVID, que eso yo creo le dejó un poquito apagado fuera de cobertura a nivel competitivo. Y quiero ser, digamos, lo más ecuánime y más allá de la subjetividad que está siempre a la hora de realizar un vídeo opinión de uno, pues siempre ahí está la subjetividad, pero voy a intentar de alguna manera escoger y valorar, ¿no?, todos los parámetros de un jugador que ahora mismo está haciendo las cosas muy bien. Eso es un hecho. Está haciendo MVPs en distintos partidos, jugando bien frente a grandes equipos como Barça o Fenerbahce, eso es incuestionable, pero también hay que ver si realmente es lo que necesita el Real Madrid como primera espada, porque a día de hoy, y no es que lo haya buscado el propio La Provítola, pero ha quedado como el base principal, con un Sergi Llull con distintos problemas y que va a tener que ir cogiendo carrera y dinámica, y que tampoco está para esas lides, para ser el base principal del Real Madrid, con Carlos Alocén, que es un chaval que ha ido creciendo mucho al principio de temporada, pero que también tiene sus momentos de estancamiento y de no crecimiento, y de que va a sufrir porque es joven y todavía le pesa esto de ser base del Real Madrid. Pues bien, La Provítola le ha caído todo para bien y para mal. Para bien, para destacar, para sumar minutos, sumar sistemas, sumar juego, tener la libertad de acometer mucho juego, absorbiendo, digamos, mucho balón en ataque, pero también es un jugador que se le ven las costuras en defensa a la hora de pasar los bloqueos por delante, a la hora del cuerpo a cuerpo, a la hora de la velocidad de volver, a la hora de la velocidad de subir el balón. En cuanto hay una defensa presalto, es un jugador que se le ve que sufre mucho con el bote, y es un jugador lento. Entonces, en esa lentitud me diréis, ¿ha habido grandísimos bases lentos? Sí, grandísimos bases lentos que eran mejores que la Provítola actual y que tenían otras cosas a la hora de ver el juego. ¿Que la Provítola es un buen asistente? Los números están ahí para decir que es un buen asistente. Lo único que digo yo, como analista, es que quizás el Real Madrid necesite otro perfil de base. Jugadores como los que ha tenido, de un perfil rápido, dinámico, showtime. Chavales, showtime, gente que ve el baloncesto muy rápido y que hace las cosas más rápidas, con mayor celeridad. Entonces, un Sergio Rodríguez, un Sergio Llull en sus buenos tiempos, un Luka Doncic. No digo exactamente estos jugadores, creo que se me entiende lo que quiero decir. Jugadores que por físico, por velocidad, rompan al margen del talento. ¿Vale? Eso es lo que yo creo. Y el Facu Campazzo igual, un jugador que era muy buen defensor, que era el primero en empezar el ritmo defensivo y el último en finalizar el ritmo ofensivo. Eso es lo que yo quiero y exijo para un Real Madrid. La Provítola es un jugador que siempre va a hacer números, que de hecho los ha hecho, que recordamos ha sido el MVP de la Liga Andesa en la Peña, en el Juventud. Entonces, es un jugador que tiene calidad, que tiene nivel incluso para jugar en Euroliga y para hacer cosas muy importantes como las que ha hecho. Pero si yo tengo que decidir y escoger y seleccionar, pues yo prefiero que vengan Pierre Henry y Thomas Heurtel que la Provítola, aunque sí, la Provítola ya está testado, por supuesto, y a nosotros hay que verles cómo les queda la camiseta del Real Madrid, si no les pesa, les queda bien de talla, se entiende también la analogía. Habrá que verlo, así es lo que pienso ahora. Y eso no quiere decir que me disguste la idea, por ejemplo, pensando así, siendo más conservador con la línea de fichajes, pensar en un Pierre Henry, la Provítola y Alocén. Estaría bien, Pierre Henry daría ese soporte físico al equipo en el juego, por supuesto que sí, también lo daría. Por lo tanto, vamos a hacer que el Real Madrid, pues eso, siga trabajando en esa línea, vamos a seguir viendo cómo trabaja el staff, cómo trabaja a nivel de movimientos, y yo me he mojado, creo que sería mejor la llegada de otros jugadores en su lugar, pero si se queda y sigue terminando a este gran nivel, y el club decide darle una oportunidad y seguir con él, perfecto, pero hay que fichar un base de nivel físico que sepa jugar sin miedo y que sea un jugador que dé consistencia en ambos lados de la pista. Dejad vuestros comentarios, suscribiros al canal, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.